¿Cuáles son las consecuencias actuales del nuevo coronavirus? ¿Es la primera vez que nos enfrentamos a algo así? ¿Cuáles han sido las grandes epidemias del pasado? En el video de esta semana vamos a hablar de la historia y consecuencias del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Coronavirus, historia y consecuencias. Hasta el día de hoy, la pandemia del nuevo coronavirus cuenta con más de 3.300.000 casos confirmados, con una cantidad total de muertos que supera los 238.000. Algunos gobiernos y grupos económicos hablan que esta pandemia está por terminar. Mientras tanto, numerosos estudios científicos en universidades de prestigio temen que el virus nos acompañe por más tiempo de lo que imaginamos y, por supuesto, de lo que nos gustaría. Las consecuencias económicas y sociales de las medidas que tuvieron que ser, aunque tardíamente, aplicadas, son palpables en todos los estratos del planeta. Nos hemos subido al tren que nosotros mismos creamos y aceptamos. Este ferrocarril se llama vida económica moderna. La economía, sus normas e intereses poco tienen que ver con los convenios sociales y mucho menos con la salud. Hemos creado una maquinaria económica que se alimenta a sí misma del consumo y amenaza con destruirnos a todos en el momento que este devorador del tiempo de los hombres se detenga. Por supuesto, el virus no es un tema ni creación de los economistas, pero es nuestra cultura económica, quizá, la culpable de muchas de las consecuencias que sufriremos como población y como individuos después de esta pandemia. También, el riesgo de contagio y el miedo de sufrir las consecuencias del mismo han obligado a muchos a realizar cambios sociales que van más allá del aislamiento. Algunos de estos cambios han sido sugeridos o impuestos, como la distancia entre las personas, el quedarse en casa en medida de lo posible o el uso de mascarillas en espacios y áreas públicos. Sin embargo, hay otros cambios y adaptaciones sociales que se han gestado por sí solos. Ejemplo de esto lo encontramos en la creciente actitud de desconfianza, miedo y polarización social que han hallado en el dolor, la necesidad, la desinformación, la ignorancia o, peor aún, en un conocimiento a medias, el abono ideal para extenderse en una sociedad tan diversa como lo es Latinoamérica. A pesar de todas las campañas de información y concientización, tanto a través de medios oficiales como de la iniciativa privada, existe un número creciente de la población que permanece convencido que el virus es un invento humano hasta que éste no existe. Hay que diferenciar entre el origen y desarrollo de un virus en nuevo contacto con la especie humana, como ha ocurrido en muchas ocasiones a lo largo de nuestra olvidada historia, de las explicaciones, decisiones y medidas que se toman al respecto. Estas últimas responden muchas veces a los intereses políticos, necesidades económicas y las capacidades de respuesta de cada época, y son tan responsables como el mismo virus de las consecuencias posteriores en la población. Si como especie evolucionada, los humanos fuéramos más conscientes de nuestra historia, posiblemente viviríamos un panorama diferente. Después de todo, no es la primera vez que la humanidad atraviesa por un escenario similar. En el siglo XIV, la peste negra acabó con la mitad de la población europea. Se estima que más de 25 millones de personas perdieron la vida por la bacteria Yersinia pestis. La bacteria de la peste encontró terreno fértil para expandirse cuando las personas, aún sin hábitos higiénicos, se empezaron a aglomerar en las antiguas ciudades de la Europa medieval. La suciedad, la basura y la descomposición que se vivía en aquellas urbes atraían a numerosas ratas, que en ellas llevaban a las pulgas que transmitirían la peste. Si no se trata, la peste siempre es fatal, según la Organización Mundial de la Salud. De 2010 a 2015, se registraron más de 3.248 casos en todo el mundo, incluidas 584 muertes. Al mejorar las condiciones de vida, encontrar nuevos tratamientos y eliminar los factores que alimentaban a la enfermedad, esta disminuyó mucho, pero no nos dejó por completo. En 1545,
En el territorio que más adelante formaría México, durante la conquista española sobrevino una terrible epidemia que fue llamada Cocolitzli. La precedieron la viruela y el sarampión, pero esta fue mucho peor. Según un estudio del Instituto Max Planck, se trató de una cepa de salmonela. El Cocolitzli causó más muertes que la viruela, acabando con la vida de entre un 50 y 80% de los habitantes autóctonos en dos grandes epidemias surgidas en 1545 y 1576. A mediados del siglo XVI, la población de indígenas de los territorios que hoy forman parte de Guatemala y México se redujo en 15 millones en un periodo de 5 años. Este hecho coloca a esta epidemia como la segunda peor en la historia registrada, después de la peste negra. Esta alta mortalidad entre los indígenas y no entre los españoles se debía a que el sistema inmune de los habitantes de América no tenía un contacto previo con la bacteria y por lo tanto carecían de defensas contra estos microorganismos. Esto es muy similar a lo que sucede actualmente con el SARS-CoV-2 y la especie humana. De haber existido el conocimiento en la época, seguramente también hubieran argumentado que se trataba de un arma biológica. En el año 1720 se presentó la peste de Marsella. El Gran San Antonio, un barco de levante mediterráneo que atracó en Marsella el 25 de mayo de 1720, fue el causante de la epidemia. Su cargamento estaba contaminado con el bacilo responsable de la peste. Como consecuencia de una serie de graves negligencias y a pesar de las estrictas medidas de seguridad que comprendían la puesta en cuarentena de pasajeros y mercancías, la plaga se extendió por la ciudad, causando entre 30,000 y 40,000 muertes. En la Provenza francesa, causó entre 90,000 y 120,000 víctimas sobre una población de unos 400,000 habitantes. La responsabilidad por no aplicar el reglamento ha sido investigada desde aquella época, recayendo en el comandante de la nave, el capitán Jean-Baptiste Chateau, y el teniente alcalde Jean-Baptiste Estel, así como los responsables de salubridad encargados de hacer cumplir la regulación de la peste por haber actuado con ligereza. Es importante notar que aunque hablamos del siglo XVIII, ya se conocía la importancia de las medidas de prevención sanitaria. La gran peste del siglo XIV había dejado una lección difícil de olvidar. En el siglo XIX, desde 1817, los brotes del cólera se multiplicaron por el mundo, causando cientos de miles de muertes. Se le conoce como la séptima epidemia. La bacteria del cólera se transmite a través de aguas contaminadas con heces fecales de personas infectadas. Aprovecha la pobreza y la falta de recursos para crecer y esparcirse. Además de fiebres y dolor abdominal, el cólera suele matar a los afectados debido a la deshidratación, que en muchos casos es prácticamente imposible de parar por la velocidad a la que se pierden líquidos en las evacuaciones diarreicas. La OMS calcula que actualmente cada año hay en el mundo entre 1.3 y 4 millones de casos de cólera y entre 21,000 y 143,000 defunciones por esta causa. En el año 1918 llegó la mal nombrada gripe española. Esta pandemia viral fue causada por un brote del virus de la influenza A, del subtipo H1N1. En solo un año mató entre 20 y 40 millones de personas y al segundo año la cifra había subido a 80 millones. Este virus por sí solo liquidó entre el 3 y el 6% de la población mundial. Se acepta que el origen del virus fue en Estados Unidos, registrando el caso cero en el cocinero Gilbert Mitchell de Fort Riley en Kansas, que fue ingresado el 4 de marzo de 1918 tras el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Horas después, ya se contabilizaban decenas de casos. Se habían detectado brotes muy virulentos de la gripe en casi todos los campamentos militares estadounidenses, habilitados para el envío de soldados a Europa para luchar en la Primera Guerra Mundial. Se le dio el nombre de gripe española
porque la pandemia ocupó una mayor atención en la prensa de España que en el resto de Europa, ya que no estaba involucrada en la guerra y por lo tanto no se censuró la información sobre la enfermedad. El virus de la influenza encontró facilitado su contagio y dispersión gracias al hacinamiento del personal militar, los recursos racionados, la movilización de personas, las malas condiciones de la vida y las desgracias de la Primera Guerra Mundial. Al igual que en la actualidad, hace 100 años, las explicaciones y los remedios sin fundamento encontraron refugio en los medios de comunicación. En el año 2009, el virus de la influenza, curiosamente del mismo tipo H1N1, causó una pandemia que conocimos como la gripe A. Se calcula que entre 150,000 y 575,000 personas murieron a nivel mundial por el contagio del virus durante su primer año de circulación en el 2009. El sistema inmunológico colectivo había olvidado al virus de hace 100 años y nunca se desarrollaron vacunas. Los casos de influenza H1N1 se siguen reportando a día de hoy. Y estos son unos pocos ejemplos de algunas infecciones que han moldeado la vida y la civilización humana. Otros virus importantes serían el de la viruela, el VIH, el ébola y el sarampión, entre muchos otros. La biodiversidad viral rebasa cualquier expectativa humana. Actualmente, recordando a sus predecesores recientes, el SARS y el MERS, nos enfrentamos al COVID-19. En poco más de 5 meses, esta nueva cepa de coronavirus ha cambiado el funcionamiento presente y futuro de la interacción humana, el comercio, las bolsas de valores y los planes de gobiernos, empresas y particulares. En todas las epidemias del pasado se pueden identificar los factores de riesgo que promovieron la infección y la gravedad de las mismas. Actualmente, al igual que como ha sucedido en la historia, muchas personas se resisten a aceptar esta situación. Las emociones mal encausadas, como el miedo, la falta de una visión científica y cultural, la ignorancia y la interminable tormenta de información, impiden a muchos ver lo que para la historia es obvio. Estas creencias y pensamientos no se quedan únicamente en la mente de los individuos, se traducen en acciones que repercuten de manera negativa en áreas prioritarias como la colaboración social, la correcta información y el fomento de las estrategias que necesitaremos más adelante para recuperar nuestro lugar en la sociedad y en la economía. Una verdad innegable es que las acciones y decisiones que tomemos en estos momentos no solo dirigirán el curso de la pandemia en cada país, sino que serán determinantes para su recuperación y rehabilitación, tanto social como económica. En realidad, las pandemias son algo natural, siempre impulsadas por factores que favorecen su dispersión. Pasa, ha pasado y pasará, aunque nos parezca que lejos nos quedan las grandes epidemias del pasado. Hay que tomar conciencia de que somos vulnerables y de la necesidad de apostar a la investigación, la igualdad social y reforzar la sanidad pública. Es momento de devolverle a la naturaleza su lugar e importancia, con el mismo respeto que le tememos a la enfermedad y el mismo amor que profesamos por la propia vida. Ante la crisis que se presenta, debemos tomar conciencia de que es tiempo para la solidaridad. Es importante reafirmar el espíritu humano, la confianza en la ciencia médica e intentar disminuir el impacto de las desigualdades en todas las sociedades, tanto en el acceso a las redes de atención a la salud como en materia de protección laboral. Tal vez comprendamos el valor de los lazos, el asombro de un panorama, la esencialidad de una señal. Tal vez comprendamos el valor del tiempo, la felicidad de una carrera desenfrenada y la belleza de un paseo. Tal vez este descanso del amor nos sirva para amar mejor, con más espontaneidad, con más coraje, con más corazón. Si te gustó el video, te invito a darle like, compartirlo y dejarme un comentario. No olvides seguir la página de Facebook y YouTube para estar en contacto y continuar recibiendo información útil de salud.